considerado uno de los más grandes arquitectos del siglo XX. Fue discípulo de Sullivan en Chicago, llegando a superarlo y creando sus propias ideas. Resulta un poco complicado definir su estilo, ya que su ideal constructivo trata siempre de indagar la relación del edificio, el ambiente y el ambiente que lo rodea, buscando así la funcionalidad de la arquitectura. El arquitecto es consciente que la naturaleza y la arquitectura son una sola. Es decir, que la arquitectura que tú crees no tiene un final brusco, tiene un contacto más ligero con la tierra. Por eso usan los materiales más sensibles, tales como el hormigón, la terracota y el acero. En 1893, Wright abandona la escuela de Sullivan y empieza a juntar su admiración por la arquitectura japonesa y su cultura, logrando convertir todo esto en una arquitectura funcional, con estructuras geométricas, amplios espacios y grandes voladizos, los cuales son parte del estilo funcional de los arquitectos estadounidenses. Según Wright, la arquitectura debe ser funcional y utilizable, una arquitectura libre de ornamentos. Ejemplos de su arquitectura y evolución son la casa para William Fricke en Overland Park, un proyecto donde las líneas verticales de los volúmenes cúbicos destacan. La casa para Berry Conley en Riverside, en Illinois, una vivienda distribuida horizontalmente con un sótano sobre el nivel del suelo y una rígida simetría axial, altos ventanales y vidrieras de colores donde el mobiliario fue diseñado por el mismo arquitecto para no alterar el conjunto. La planta de sus edificios, dispuesta en torno a una chimenea, frecuentemente en forma de cruz con ejes desplazados, se inspiraba en las viviendas campestres del siglo XIX, aunque el arquitecto obviaba su clásica simetría y la convertía en una fluida y liberal separación entre los espacios con plantas equilibradas y estructuras elevadas, con los más recientes materiales de la época, tales como el acero, el hormigón y el terracota. Una arquitectura comunidad, creada por y para el hombre, basada en consideraciones prácticas y funcionales, que marcó el inicio de la tendencia moderna en Estados Unidos gracias a Frank Lloyd Wright. Principios de Wright para las casas de vivienda y de la pradera. Para Wright, la horizontal es la línea hogareña y también la línea de la pradera del medio oeste. 1. La casa, el interior y el entorno han de considerarse como una unidad. 2. Todo ha de responder a un programa único. 3. Ninguna decoración, ningún cuadro en las paredes. 4. Los techos bajos. 5. Ventanas muy seguidas. 6. Salas de estar, cocina y dormitorios han de formar una unidad. 7. Se ha de evitar toda altura innecesaria. 8. La casa debe ser de una pieza y no algo compuesto. A Lloyd Wright se le reconoce como precursor de la arquitectura moderna y su ideal del binomio arquitectura-naturaleza se extendió por más de 60 años. Otras de sus obras más conocidas son el complejo Taliesin West en Phoenix y la brillante propuesta con el Solomon Guggenheim Museum de New York, en la que Wright concibió una nueva idea del espacio a partir de estructuras curvas y circulares en un edificio público. Desde las populares casas de pradera caracterizadas por su completa integración en el entorno, cubiertas más grandes que las fachadas y ventanas de secuencias horizontales, la personalidad arquitectónica de Lloyd Wright estuvo definida por la resignificación de los espacios interiores. Desde su criterio, estos no deberían concebirse como estancias cerradas, sino conectadas. El arquitecto se caracterizó por diseñar espacios en los que las habitaciones se abren continuas a las demás y proyectan una sensación de amplitud y apertura que permita la entrada de la luz. Con su innovación en la concepción de las estancias, Wright estableció la diferencia entre espacios definidos y espacios cerrados, los primeros marcados por los techos y separaciones de materiales ligeros. La arquitectura orgánica busca aportar nuevos valores a la disciplina a partir de aspectos como la planta libre, el predominio de lo útil sobre la ornamentación y el aprovechamiento de los recursos industriales para armonizar el ambiente.
El legado arquitectónico de Wright puede resumirse en dos conceptos que constituyen el centro de su reflexión: la continuidad exterior del espacio interior dentro de la armonía entre naturaleza y arquitectura, y la creación de un espacio expresivo en el interior de un volumen abstracto. Las características de la obra de Wright. La arquitectura orgánica. Como característica número 1 tenemos a su simplicidad y eliminación de lo superfluo. Esto no quiere decir que su obra evolucione hacia el racionalismo funcional. A él le desagradaba la simetría estática y prefiere las irregularidades dinámicas de la naturaleza. Juega siempre con los elementos geométricos y rectangulares en las composiciones de planos verticales y horizontales de sus viviendas, pero a la vez es capaz de experimentar con los círculos y las espirales como en la teatral fachada y escalinata ascendente del Museo de Nueva York. Característica número 2. A cada cliente su estilo de vida y su estilo de casa. Gran parte de los trabajos de Wright fueron viviendas unifamiliares para la burguesía industrial e ilustrada de Chicago y de California, para la que diseñó casas a medida. Sus clientes exigían casas cómodas, prácticas, modernas y, en principio, sin escatimar en el gasto. Cuando llegó la Gran Depresión, supo adaptarse muy bien a un tipo de vivienda más modesta. Característica número 3. La naturaleza, la topografía y la arquitectura deberían integrarse armónicamente. Wright diseñaba edificios que formaban parte de la naturaleza y estudiaba topográficamente el terreno. Hacía también un estudio geológico y botánico en la zona. Elegía acerca de los emplazamientos cercanos a bosques, las formaciones rocosas, desiertos o incluso sobre cascadas. Si el emplazamiento carecía de elemento natural, él disponía amplias áreas para que se plantara vegetación, tanto dentro como alrededor del edificio en el cual estaba construyendo. Como cuarta característica tenemos los materiales, que deben ser estrictamente naturales. Wright utilizaba la arcilla, la madera y la piedra en su revestimiento, adecuando el color del edificio y el entorno en el que se integra y armonizando entre todos los materiales empleados. Pero también utilizaba los nuevos materiales de la revolución industrial para sus estructuras, sobre todo el cemento. El cemento lo utilizaba para crear motivos decorativos inspirados en la naturaleza o en las sociedades antiguas. Son especialmente originales las piezas de hormigón llamadas textiles blocks, con las que crea texturas y juegos geométricos que puedan recordar a las culturas mayas y azteca. Un claro ejemplo del estilo arquitectónico de Frank Lloyd Wright tenemos la Casa Winslow, construida en 1893. Esta presenta tendencias a las líneas horizontales acentuadas por el uso de la cubierta de grandes faldones volados. La planta, aún teniendo una forma rectangular compacta, contiene ya el movimiento de expansión que volveremos a encontrar en las obras sucesivas, determinado por el bow window, por la sala semicircular que sobresale y el cuerpo de fábrica con arcos que existen al lado del edificio. La fachada principal es de una chocante simetría, recurso que Wright abandonaría rápidamente, al igual que las ventanas de guillotina. Aparecen sin embargo elementos fundamentales de la arquitectura residencial, como el zócalo, los techos levemente inclinados, la chimenea como elemento estructurador del programa y los dos pisos. En la casa Winslow destaca la extrema simetría de la fachada delantera de la casa, incluyendo un par de urnas, maceteros característicos de las casas de la pradera de Wright, en cada lateral del camino de la entrada, como también la disposición de ventanas y puertas.